Bienvenidos al episodio número 18 de Pasando Visita. El día de hoy, un episodio que nos estuvieron pidiendo muchísimo, con una oftalmóloga. Así que tengo el honor de presentarles a la doctora Fernanda Montenegro, quien no solamente es oftalmóloga, sino que además tiene alta especialidad en cirugía oculoplástica, órbita y vía lagrimal. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, ¿ustedes? Bienvenida, doctora. Este episodio, fíjate que nos lo habían estado pidiendo muchísimo, han estado preguntando en redes que cuándo íbamos a llegar a un oftalmólogo, pero pues siempre vamos a empezar con la pregunta obligada, doctora. ¿Por qué estudió medicina? Mis papás son médicos, entonces nunca quise otra cosa. Digo, ellos no son oftalmólogos, pero yo dije, no tengo otra opción. No, o sea, siempre me gustó. Vienes del linaje médico, entonces. Sí, pero no de los ojos. Fui la excepción, pero sí. No, sí tenía más opciones, pero más bien yo nunca quise otra. Uh-huh. Ok, y siempre la segunda pregunta, ¿por qué tu especialidad? ¿Por qué oculoplástica? El destino a uno lo lleva a muchas especialidades. Yo creo que no fue mi primera opción. Yo tenía otras ideas como cuando uno inicia la carrera. Yo quería cardio, quería hemato, todo lo que tuviera que ver un poquito más con medicina interna. Y bueno, también un poquito más entra el estilo de vida, en donde dije, bueno, al ser mujer, al querer también tener familia y todo eso, dije, bueno, quisiera también algo que me permita hacer todo eso. Oye, entonces nos mencionas que tus papás son médicos. ¿Consideras que fue directamente algo que influyó en tu decisión? Sí, total. ¿Nunca contemplaste otra cosa? Nunca. En algún momento de niña quise ser astronauta, pero no, no. No, pero totalmente siempre fuiste hacia ciencias de la salud. Siempre. Oye, ¿y eras la típica estudiante de preparatoria que calificaciones de 10, siempre en el cuadro de honor? No. En preparatoria yo sí tuve una buena preparatoria adolescente, o sea, sí me divertí, sí tuve una adolescencia o postadolescencia normal, o sea, no siempre fui la del cuadro de honor, en preparatoria no, pero en la universidad cambió completamente, ahí sí me apliqué. No sé, yo creo que mucho tenía que ver con quienes me rodeaba y con quienes me juntaba. Mi grupito de amigos siempre eran muy estudiosos. Yo me juntaba con alumnos del área internacional de mi universidad, entonces ellos tenían como que un poquito más estricto el estudio por los exámenes de Estados Unidos. Entonces yo me les pegué y las salidas solo eran estudio, lunes, domingo, martes. O sea, sí éramos, un grupito nerd. Sí, pero eso fue en la universidad. En la prepa, no. Ahí Oye, sí. Y ahorita que mencionas tu universidad, ¿cómo fue esta etapa de universidad? ¿Tú la disfrutaste? ¿Estudiabas todo el tiempo? ¿Sí te daba tiempo de hacer otras actividades? Hacía yoga. Toda la universidad hice yoga, entonces yo tenía un yoga que me quedaba muy cerca y yo creo que mucho influyó, o sea, y lo sigo diciendo, con quienes me rodeaba. Porque tal vez si yo me hubiera juntado como con personas que, tal vez estudiantes un poquito más de fiesta, tal vez sí me hubiera ido más a la tendencia de que los extranjeros dicen que a veces tienen esa famita, y mientras, claro, que sí había fiestas con mis grupos de amistades, era más tendencia al estudio. Entonces sí me considero que fui nerd. Y pues sí estudiaba mucho en la universidad. ¿Para qué digo que no? Sí, pero me gustó, o sea, genuinamente me gustaba aprender y conocer. De hecho, algo que me pesó cuando entré a oftalmo fue el olvidarme de la medicina. Ciertas cosas, pues ya uno entra a la especialidad y luego hasta el bullying nos hacen a los oftalmólogos de que algún médico, yo estudio oftalmo, no, tú no. Uno de verdad. Bueno, sí, uno de verdad. También hay carrilla así para los traumas. También a nosotros nos bullean. Sí, En eso compartimos el bullying. Sí, exactamente. Sí, de que para qué vas a usar el Pero estetos. sí, exacto, ¿no? A mí me encantaba saber cosas, pues, de medicina interna, cardio, todo eso, reuma, o sea, todo eso a mí me apasionaba. Y ya cuando ya entré, me gustaba en la especialidad que yo seguía acordándome de ciertos datos importantes hasta la fecha. Y eso ayuda en la consulta. El paciente a veces sí se impresiona cuando uno sabe un poquito más de su patología autoinmune, patologías renales y cosas, y sí dicen, bueno, o sea, ahí ven que ahí uno sigue siendo médico, pero como no es nuestra área, claro que se nos siguen olvidando, o al menos a mí, ciertas cosas, y pues sí me dio esa tristeza, pero también uno debe saber cuándo soltar, y uno no lo es todo, ¿no? O sea, no es todólogo y decir, ok, no, pues ya, o sea, zapatero a sus zapatos, ni modo, o sea, uno no lo puede saber todo y nunca lo va a saber todo, y me dedico a lo mío y
Sí, ya si todos quieren un debemos de conocer pediatra, los límites, ¿no? sí, ya cuando quieran un pediatra se lo envío al mejor pediatra, a un Buscamos trauma, al uno. mejor pediatra. Si quieren un Sí. pediatra, buscamos Y uno. también al trauma, ¿eh? Ahí se lo mandamos a alguien más. Sí, exacto. Oye, ¿y consideras que el que tus papás hayan sido... ¿Qué son tus papás? Son gastros. Gastros los dos. endoscopistas. Ok. Ujú. ¿Crees que el que hayan sido médicos fue alguna presión especial para ti? De, yo también tengo que ser especialista, yo también tengo que ser subespecialista. No, Mínimo médico, sí. ¿no? O sea- No, nunca sentí esa presión. Tengo 2 hermanas y las 3 quisimos medicina. Las otras 2 les dio miedo el tiempo y esas cosas. Yo siempre supe lo que quería, o sea, nunca fue presión. Más bien, yo veía a mi mamá muy apasionada, bueno, ella es investigadora y yo quería seguir sus pasos tal cual. Pero ya cuando uno entra en la medicina, uno va viendo qué le gusta, qué funciona. Y bueno, ella hasta la fecha, a su edad, sigue en la madrugada estudiando, leyendo, publicando y cosas. Y dije, yo no quiero ese estilo de vida para mí. Bien por las personas que les apasiona, ella es una de ellas y súper admirable, pero dije, yo no quiero eso, yo no me veo a los 60 años sentada, publicando cosas. Dije, pues no. Es que creo que es válido, ¿no? Creo Sí. que todos debemos de tomar en cuenta también cómo es la vida y creo que mucho del podcast es con ese fin, para que conozcan todos cómo es la vida del especialista, para que tú vayas viendo hacia qué es lo que tú quieres en tu vida, cómo te quieres perfilar, cuál es pues tu día a día, ¿no? Que quieres. Porque al que final quieres todo tener. eso sí va a influir directamente en la especialidad que quieres, ¿no? O sea, si quieres una especialidad que, quiero tener familia, entonces ya descartas algunas que quizás se vaya a complicar. O de que quiero más tiempo libre, pues descartas las que tengan urgencias frecuentemente. O sea, sí es algo que va a determinar lo que tú quieres ser. Entonces, tu familia, toda de médicos, también tus hermanas. Son odontólogas, pero una de ellas inició medicina, duró como 2 meses y se salió. Dijo no, se asustó. Yo aquí quemando a la hermana. No dije cuál de las dos. Pero... Pero tú sabes quién eres. Hay un 50% de que... No, pero están muy contentas en lo que hacen y no se arrepienten. Porque ahorita tú decías de urgencias. Por ejemplo, yo entré a oftalmo pensando en eso. Yo sabía que al inicio de la residencia, claro, fue guardias y todo eso, pero ya saliendo, yo ahorita digo, no parezco oftalmóloga y de broma yo a veces le digo a mis amistades, parezco urgencióloga. Yo trabajo de lunes a domingo por gusto propio. Si a mí me sale algo el domingo, lo veo el domingo. O sea, yo estoy buscando todo el tiempo, pues, mis cirugías, mis formas de... Pues ya uno sale a la vida real, tus ingresos, o sea... Y yo me la paso todo el tiempo viendo cómo puedo ver más pacientes, cómo tengo más pacientes. Y ahorita al menos yo no me siento ni relajada. Bueno, me gusta lo que hago, pero no estoy en una posición de decir, ¿ya podría tener familia ahorita? No, ahorita no podría porque trabajo mucho por gusto propio. Ahorita no trabajo en ninguna institución ni ninguna clínica por mí, pero yo creo que parte de ser emprendedor es eso, ¿no? Pues uno quiere, pues sabe Más. que sí, porque Siempre son vas a querer rachas, más. no, y son rachitas. A veces uno tiene una buena racha y luego no, y te acostumbraste a que tuviste una buena y te entra ese estrés o sea, y ahí estás uno viéndole cómo. Entonces, sí, yo parezco urgencióloga. No, y eso sí me consta, ¿eh? Yo te sigo en redes y veo que todo el día estás operando, estás viendo pacientes de un consultorio a otro, de lado a lado. La verdad sí se ve súper, súper activa tu consulta y tu vida profesional, ¿no? Es prácticamente mi vida ahorita, solo eso. Ay, qué tristeza. Oye, De hecho, esta cita para hoy la sacamos hace 3 meses para que y pudiera grabar apenas con nos agendó. nosotros. Oye, ¿y durante la carrera tuviste alguna materia que no te gustara para nada? Claro. Pienso cuál así que yo diga estadística. Estadística. Sí, está. Como salud Sí, pública, ¿no? ay, Así que sí. también a mí. ¿Y de tus más gusto favoritas? me daba. Mis favoritas, patología. Me encantaba patología. Por alguna razón me encantaba. Fíjate, ahorita que dices, curiosamente, no sé por qué me acordé. Pablo y yo nos conocimos disecando un ojo. No sé por qué en riñón. anatomía Qué patológica. bonito. Sí, está como bien. O sea, me acordé por el ojo, pues Sí, no tiene ajá. nada que ver con el No, pues, episodio. te acordé, Pero sí, me acordé. datos Es que random. fíjate que te hacían ir en la universidad, te hacían ir como a prácticas, pero con ciertos doctores en específico, y uno era el de patología. Y ahí fue donde nos conocimos Alan y yo. En un inicio Alan estaba en otro salón, no en el mío, y ahí fue donde coincidimos, donde se enamoró de mí por primera vez. Felicidades que hayan durado tanto. Salud, salud. Somos por medio eso. tóxicos a veces, pero... Ay, qué bonito.
Cancela eso. No, está bonito, está Oye, padre, está padre. ¿Y cuándo te enteraste tú que había un internado? Internado, les voy a decir la verdad y me van a funar aquí todos. Yo entré a medicina sin saber cuántos años duraba porque yo lo tenía claro. Yo era como un efecto mío de negación, mecanismo de negación, ¿cómo se dice? De mecanismo. Tiene una palabra en psicología. Porque yo me acuerdo que en el internado, ahorita no me da pena, pero me acuerdo que en el internado una vez le pregunté a alguien, ¿cuánto dura la carrera? Te lo juro que se me quedaron viendo así de, what the fuck, y ya me quedaba un año. Sí, yo me hacía mensa, yo me bloqueaba. Siempre que los maestros querían asustar, me acuerdo una de bioquímica que siempre eran los típicos, no sé, de que en las clases, de que todavía lo que les falta, y si no hacen esto y que no sé qué, yo automáticamente escuchaba tiempo, yo me bloqueaba. Se los juro que yo dije, yo voy a terminar, no me interesa si me faltan 12 años más, yo sé lo que quiero, porque mis hermanas, mi hermana era... Te manda otra hermana. No importa, y la quiero mucho. Ella no quiso por el tiempo, y así como ella, muchas personas no entran a medicina porque dicen, es que el tiempo. Y yo decía, no quiero saber cuánto tiempo. Yo voy a entrar y voy a salir. Así sean 50 años. Yo no quería saber porque lo escuchaba por todas partes. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Yo decía, no me importa, yo quiero medicina. No, y se los juro que en el internado me enteré cuánto tiempo duraba la carrera. ¿Y qué dijiste? Bastante tarde. Me hubiera arrepentido antes. Por eso dije, me van a no. funar, pero de verdad que eso es algo real, No, es un pero- dato real. Porque yo dije, no, quiero saber. Si en ese tiempo me dijeran, te quedan 7 años, bueno, pues al menos hubieran sido, no es lo mismo que te digan 7 años. Ajá, Ay. exacto. O sea, ya cuando llevas 2 años, es mejor que te digan que ya que llevaste ya en 5 años que al segundo. Sí, es ¿no? mejor ya a la mitad del A la camino mitad. que te digan, ya casi Ya llegamos. casi. Pero yo creo que eso es algo como psicológico. Yo me bloqueaba y me enteré y dije, qué bueno, pero era un secreto mío personal. Se va a quedar Y- aquí entre nosotros. Sí, No, no, me da igual, me da igual. Esa fue mi experiencia, ¿no? Pero me acuerdo que cuando sí saqué ese comentario no me la creían, creían que estaba bromeando. Se lo dije a un adscrito que estaba ahí. Yo creo que él pensó, esta chava desubicada, o sea, está pues mal de la cabeza. Yo también lo hubiera pensado, ¿no? Ya luego me reí y dije, ay, ¿verdad? ¿Qué harías si ahorita llega alguien y te pregunta, oye, Broma. ¿y ya cuántos años son? Que llegue un estudiante y te pregunte. ¿Cuántos años son? No, pues sí, o sea, Depende sí, de- depende, Depende. ajá, sí. Pero bueno, Pero, ¿sabes qué? Sí cuenta el tiempo, ¿eh? Porque a lo mejor no lo tomas en cuenta, pero a diferencia de otras carreras, creo que sí es mucho tiempo el que le inviertes a medicina. Demasiado. Es mucho tiempo, porque no solamente vas con el tiempo de, oye, voy a ser médico, y ahí está válido, muchos se quieren quedar como médico general, pero siempre desde que inicias en la carrera te están diciendo, ¿y qué especialidad? ¿Y qué especialidad? ¿Y qué especialidad? Entonces ya tomas otro tiempo para la especialidad. Y en la especialidad, ¿qué sub vas a querer o qué alta? Y así te vas como bolita de nieve. Ya Entonces, tienes 18 años estudiando y y ya. apenas vas a cobrar. sí, La primer consulta. es la El primer verdad, cheque, es algo ¿no? que no te dicen, ¿eh? Es algo que no te dicen, de verdad. Sí. Y, oye, bueno, ya te enteras que tienes un internado. ¿Y cómo fue tu selección de internado? O sea, de la nada llegaste y pum, así se escoge por promedio o sí les fueron diciendo que cómo se iba a escoger. Sí fue por promedio. Yo elegí un hospital privado, para poder dormir. Yo nunca fui esa típica alumna que yo al IMSS para poner todas las ondas del mundo y aprender todo. No, yo siempre supe que, pues no supe, pero pues yo dije, yo quiero dormir. Siempre pues creo que es algo básico. Entonces yo dije, sí, claro que no siempre dormía, pero yo sí siempre quise un hospital privado para el internado. Oye, ¿y de tu hospital privado te mandaban a rotar a algún otro lado? Una vez a urgencias, a la Cruz Verde. Y en la Cruz Verde, pues sí, ahí te das cuenta de muchas cosas, de qué quieres, qué no quieres. Y sí, ahí te das cuenta que ahí la medicina en México, pues sí. Te das cuenta O sea, de que no quieres, que sobre no todo. quieres. Que no quieres. Sí, mil respetos para esos médicos, pero sí, pues se les va la vida ahí en las guardias. ¿Y fue pesado tu internado en un privado? ¿O sí lo recomiendas? Sí fue pesado, yo creo que el internado siempre va a ser pesado. Obviamente ya hablando con otros compañeros, nunca tan pesado como una institución, pero pues bueno, en mi hospital era materno-infantil.
el Ramón Garibay. No pasa, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Y Vamos sí a etiquetar llegaban- aquí al Ramón Garibay. ¿Se acuerdan de mí? Pues ya. ¿Mendigos? Ay. Las preguntas ajá, ¿cómo? De guardia. ¿Cómo me trataban en los ¿Se pases? acuerdan que dijeron que no iba a llegar? Ah, no. Sí no, pasa, no, ¿eh? Sí Eso, pasa, sí ¿eh? pasa, Sí sí pasa. pasa. Pero no Alan me y yo hemos dijeron. contado que muchos doctores no nos tenían fe. Ah, y enos siempre. aquí. Sí, y enos aquí. claro. En la carrera tenían bien ubicados, ¿no? De que el grupito que decían, estos van a ser especialistas y todo. Y luego estaba acá otro grupito en medio como que nada que ver. Y luego un grupito de los que nos iba bien, pero éramos como más relajados, ¿sabes? O sea, Sí. y al final nos iba bien de todos modos. Pero siempre muchos doctores era de que no, ustedes no van a llegar y que no sé qué y bla, bla, bla. Y Y ándele. mira, enos aquí. Exacto. Y tracas, Sí. interconsultas. Exacto, sí. No, ahí más bien teníamos un jefe del hospital muy bueno, pediatra de hecho, pero era muy estricto y para él los internos no éramos suficientes y él lo decía públicamente en las entregas de guardia. Es que mira, los pediatras Pero como que no eran suficientes. tenemos... Que no, Daban o el sea, ancho, que ¿o no son nosotros, que no debería haber internas en el hospital, literal. Era una de preguntas y bombardeos, o sea, él, mil respetos, pero, Así somos los pedias intensos. por eso te digo, y era muy bueno él, no sé qué ha sido de él, pero sí, pues, si lo veo, saludos. Oye, y después del internado Sí. viene el servicio. El servicio, sí. ¿Dónde te tocó o escogiste aquí en Guadalajara, te fuiste fuera? Me tocó en Guadalajara. Ahí sí me dormí con el papeleo. Yo siempre como que lo veía muy a la ligera todo. Me tocó en un buen lugar en el internado y ya en el servicio sí habían ciertas fechas para meter. Yo nunca metí a un lugar especial, entonces sí me tocó en Zapotlanejo. Y O sea, ya no fue fueron... una plaza universitaria. No, o sea, yo no metí carta para eso, ya cuando iba a meterla, no, ya pasaron las fechas y yo, ay, ni modo, fue en la ciudad y pues estuvo tranquilo, o sea, tiempo para estudiar, todo eso, y ahí sí muy importante, lo que yo me diría a mí en ese tiempo es, o sea, las fechas son como muy sensibles, o sea, meter las cartas, está de flojera hacer todo el papeleo, pero sí hacerlo con tiempo. Yo me dormí pensando que, pues, no sé, pues uno trae mil cosas en la cabeza de estudiante, que el examen y esto, pero eso es tan importante como, o sea, es algo que te puede ayudar o retrasar un poquito, ¿no? Porque es tiempo de estudio, ¿no? Para un examen. Entonces, si lo eliges en un lugar en donde te permita, pues es bueno. Sí, al final tú solito, si te Ajá. ayudas con las fechas y te ayudas a hacer los Claro. trámites en forma, pues créeme que te vas a ayudar para todo tu periodo en el que te vas a preparar para cierto examen o en el que Exacto. vas a tener todas las facilidades porque te puedes quedar aquí, porque puedes estar con tu Ajá. familia, porque no te vas a ir a pagar renta o ese Sí, tipo de cosas, ¿no? exacto. Entonces sí, si van a hacer algún trámite, háganlo Con tiempo. súper en forma para que puedan aprovechar una buena plaza. Oye, ya te vas a la residencia. Ujú. Ahora sí vamos a platicar de la residencia de oftalmo. Sí. Porque hay muchos mitos y hay gente Ajá. que dice, yo quise oftalmo porque no hay guardias, ¿no? Entonces vamos a ver si es cierto. ¿Hay guardias o no hay guardias? Sí, sí hay guardias. Si hay guardias, digo, tal vez alguien de pediatría podría decirme, ay, no se compara, no, alguien de trauma. Pero bueno, o sea, yo en mi especialidad, claro que conozco también otros especialistas de muchas otras sedes, otros lugares aquí de México y comparamos y creo que mucho tiene que ver como que la sede, pero siempre va a haber guardias. O sea, más que nada los traumas oculares, es lo que pues ¿quién los ve? Los oftalmólogos. ¿Cuándo pasan las madrugadas, los borrachos? ¿Cuándo hay madrugadas y cuándo hay borrachos? Todos los fines de semana. No, y bueno, O sea, también hay traumas en niños, ¿eh? O sea, que se pegaron, que el popote, que no sé qué. Exacto. Era lo que más veíamos, o cuerpos extraños, que sí, ¿cómo se llaman? Los torneros o personas que trabajan con metales, todos esos, o sea, siempre accidentes que no usan sus lentes de protección. Entonces, sí teníamos guardias. Hay pocas urgencias oftalmológicas, pero sí las hay. O sea, de las más comunes, los traumas, pero también, ¿qué otras urgencias teníamos?
Bueno, hay pocas, pero no sé, por ejemplo, que el paciente dejó de ver ese día y obviamente se asustó, algún desprendimiento de retina, que mientras no es un trauma, o sea, uno puede parchar al paciente y al día siguiente se opera, o incluso a los días, o hay desprendimientos de retina que llevan meses. O sea, no es una urgencia, pero el paciente el día que lo siente, que percibe que no ve, es una urgencia. Entonces puede que lo perciba en la madrugada y ya te tocó. Y aunque uno sepa que no es urgente, pues claro que si uno es el paciente vas a pensar. Oye, me imagino que también te tocan Ajá. urgencias que no son urgencias, ¿no? Ay, Como sí, lo como dices. todos, De sí. que al señor que le dio comezón en el ojo a las 3 de la Ay, mañana sí. y ya va a que lo revises, ¿no? Una vez uno fue en la madrugada para graduarle lentes porque no No sí, manches, porque no tampoco, no. estaba así, mi historia real, que porque no tenía tiempo durante la semana porque trabajaba mucho, ese día no podía dormir, se acordó que esta clínica era 24/7, pues se le ocurrió un martes a las 3 de la mañana que me gradué en lentes. Al cabo claro que lo enviamos a su casa. Claro que se los graduamos. Sí, y se fue bien contento. Viendo No. 2020. No. Oye, pero digo, yo sé que sí hacen guardias, Sí. pero para que los que nos están viendo no saben cómo son las guardias y yo no sé cómo fueron en tu hospital. En mi hospital los oftalmos, Sí. lo que pasa es de que, no sé, tienen un Son por horario llamado, en el ¿no? en el que terminan como a las 8 de la noche y se van a su casa. Y si hay una urgencia en la que un trauma o algo, ya regresan. No sé si lo tuyo fue algo similar o si se tenían que quedar ahí. En el mío, solo en el R3 era por llamado y los últimos 6 meses. Todo lo demás era presencial y sí nos llegaban traumas. Como todos sabemos, bueno, en la mayoría de especialidades en el R3 es cuando más tranquilo puedes estar, o sí, pero si R1 y R2 tú hacías todo, o sea, visión, toma de visión, explorar al paciente, dilatación, que es para revisar fondo de ojo. Bueno, depende también el motivo de consulta, pero, o sea, sí teníamos guardias y yo digo que sí estuvo pesado, muchos compañeros sí, pero digo, no se puede comparar con muchas otras especialidades. Igual no era como en el internado. Yo creo que en el internado me desvelé más que en oftalmo o en ciertos servicios, porque en el internado, bueno, una embarazada ahí te puedes durar 2 horas y en oftalmo si lo revisas rápido te puedes ocupar dentro de 30 minutos hasta tal vez sí 2 horas, dependiendo lo que sea. O si lo metes a cirugía en la madrugada por un trauma ocular o algo así, pues ahí ya se te fue toda la noche y ya no dormiste nada. No, y además, pues, o sea, a lo mejor tú dices, no se puede comparar, pero la realidad es que cada especialidad tiene su grado de complejidad, ¿no? Ujú. O sea, yo no me voy a comparar contigo que eres oftalmo porque yo soy trauma, sino como tú me mencionaste hace rato, pues zapatero a sus zapatos, cada quien a lo que le toca y sabe a lo que se va a enfrentar y cuál va a ser el grado de complejidad de la especialidad que tú estás haciendo. Tu R1, que en teoría fue el año más complicado y que siempre es el año más complicado de todas las especialidades, ¿cómo fue? O sea, ¿qué rutina tenías tú en tu R1? Mucha consulta, toda la consulta oftalmológica que implica tomarle la visión al paciente, la historia clínica, graduación de lentes, revisarlo en la lámpara de hendidura, dilatarle las pupilas, hacerle su receta de graduación de lentes, más lo que vaya, tomarle la presión del ojo, más el motivo de consulta. Y pues es una especialidad quirúrgica, entonces sí el objetivo siempre va a ser como la captación de pacientes de catarata, es pues la cirugía más realizada, entonces sí es como que siempre era el objetivo. Claro que iban por otras cosas, pero a fin de cuentas el residente, el adscrito, lo que quiere es operar. Entonces es una especialidad quirúrgica como pues trauma, uno sabe, ¿no? Claro, nunca hay que dejar de lado el motivo de consulta, por eso hay subs, o se referían, bueno, a córnea, porque tiene esto, ¿no? Y ya sea que necesitara trasplante de córnea, que es algo quirúrgico o no sé, uvea, ya algo autoinmune, que ahí sí puro tratamiento médico, tópico, bla, 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 etcétera. O sea, sí hay subs que no son como tan quirúrgicas, pero en general sí es una especialidad quirúrgica. Entonces, eso era mi día a día, captación de pacientes que se vayan a operar y dar el tratamiento a pacientes que no, pero una gran mayoría sí se operaba. Y tenías días quirúrgicos también. Sí y no, o sea, en el R1 te dejan hacer como pasitos y depende, pues mucho tiene que ver como que el servicio en donde estés, qué tan buena onda sean tus R+, o tus adscritos, todo eso.
todo eso influye. Y por ejemplo, aquí en oftalmo y hablando con muchos residentes de oftalmología, uno sabe y hemos platicado que la residencia no es suficiente, o sea que para tener una buena curva, incluso para cirugía de catarata, tienes que hacer una subespecialidad o en cualquier otra subespecialidad, o sea, creo que el sistema está muy enfocado, al menos en México, y en muchas partes del mundo también, que me he informado, sí tienes, o sea, está diseñado para que sí hagas una subespecialidad en oftalmo. Digo, a menos de que tengas esa suerte que salgas de la carrera y tu papá tenga un super volumen o tu tío o algo así y te suelten y completamente, ok. Por ejemplo, en oftalmología uno puede operar todo lo que tú sepas operar sin necesidad, no te da una cédula de subespecialidad, ninguna subespecialidad más que de retina en México. Pero aquí es como muy celosas las subespecialidades, o sea, de que no es como tan, o sea, sí tiene un poquito de, o sea, no es muy fácil entrar a una subespecialidad. Sí es fácil, pero más bien si vienes de tu mismo hospital, ok, en el mismo hospital. Cositas así, hay como, son un poquito más, ¿cómo se puede decir? Pues como que en donde hagas tu residencia, ahí tienes que hacer tu como más de casa, como más pues, de casa. que le dan preferencia a los Así es, residentes preferencia, de casa. eso, preferencia. Pero bueno, yo creo que en muchos lados, y de que se puede, se puede. Pero sí, en oftalmo sí es como que... En el tiempo de antes los oftalmólogos eran todólogos. O sea, yo tuve maestros que ahorita siguen operando, no sé, que tienen 70 años o 60 y tantos, y operan desde estrabismo, o sea, operan muchísimo, o sea, son unos todólogos y buenísimos. Pero hoy en día ya el oftalmo, o yo creo que muchos médicos pues ya están muy más enfocados como que en las subespecialidades. Ya ahorita uno como que se quema, es como si uno hace cierta si hay ciertas subs que uno puede combinar, ¿no? Por ejemplo, glaucoma y segmento anterior, porque son intraoculares y tiene que ver. Por ejemplo, yo de oculoplástica me quemaría si hago retina, nada que ver, ¿no? Y no lo haría, pero es como que muy dividido, o sea, muy sub. Entonces, justamente tú crees que en la oftalmología de la actualidad necesitas una sub, o sea, la especialidad ya no te alcanza. No. Ok. ¿Y qué papel entonces crees que deben de estar desempeñando actualmente los que se quedaron o los que son oftalmólogos generales? ¿Cuál es su papel? Su papel, por eso mucho depende de la escuela. O sea, si tuviste una escuela en donde te soltaron mucho la mano y ahí la cirugía que se hace de base es la de catarata, puedes operar catarata de oftalmólogo general, pero hoy en día, o sea, es muy raro que tengas un supervolumen. Hay curvas y hay estudios en donde dicen, por ejemplo, para operar catarata, tú tienes que tener una curva de mínimo 180 cataratas. O ya si quieres ser ya mejor de 200 tanto a 300. O sea, hay un rango, hay un estudio que, o sea, nosotros como oftalmólogos sabemos, y de hecho nosotros vamos, cada que tenemos una cirugía, mi curva es incluso yo también voy anotando, yo tengo mi curva de mis procedimientos, y yo creo que en todas las especialidades quirúrgicas, ¿no? Uno va sabiendo. Entonces, pues la curva promedio de una residencia de oftalmología en México no alcanza para salir siendo top en cirujano de catarata. O sea, se necesita, como te digo, o sea, puedes salir y que tú tengas un entrenamiento aparte, no importa, que te enseñe tu papá, si tu papá es oftalmólogo, tu tío, o lo que sea, como tú quieras, pero qué mejor, pues sí entrar a una sub. Sí, o a veces médicos que entran a institución, ¿no? Y ahí se hacen justo. Así es, muchos hacen eso. Sí, como ya no hay lo de la pensión, o sea, a cada rato hay vacantes en institución de oftalmo, a cada rato, porque muchos entran justamente para eso, para hacer mano, hacer curva, ya cuando se sienten bien, se salen. O sea, sí es una sub en donde a cada rato hay vacantes. Oye, ¿y qué crees que es lo que la gente más malentiende de la especialidad de oftalmología? Mal entiende, o sea, como los pacientes, los médicos. Cualquiera de los dos. El oculista. Los pacientes que creen que somos oculistas y que el que es optómetra, que mil respetos, hay unos buenísimos y cada quien su área, que ellos son capaces de ver más, o sea, de diagnosticar, tratar, exacto, y nos confunden mucho la típica, ella es oculista, él es oculista. Pues así malamente dicen, ¿no? Pero pues, Bueno, oye, cuando te dicen oculista... Pues sí, les digo, sí. Sí soy. Sí, pero también le opero los párpados.
Es como cuando en el hospital te dicen muchacho, ¿no? Sí, Sí. Muchacho. Ese es el Muchacho. muchacho. Para nosotros, el muchacho del oftalmólogo es el oculista. Es el oculista. Oye, Sí. ¿y qué es lo más satisfactorio de ser oftalmólogo? Ya te iba a decir oculista. Yo no seré oculista, pero ser oculista estuvo buena. Lo más satisfactorio, pues claro, lo cliché, o sea, sí cambiarles la vida, pero sí es que la visión es algo tan importante que uno lo escucha y es una respuesta muy cliché de, ay, devolver la vista, ya está, en anuncios y en Cinépolis, todo eso viene de que bendición para tus ojos, todo eso, ¿no? Sí, pero ya cuando lo experimentas, yo creo que en cada especialidad uno sabe cuál es esa satisfacción, o sea, cuando alguien, o sea, uno no se imagina su vida sin ver. Y pues claro, ni tú ni yo, nadie nos lo imaginamos. Y cuando alguien sí, por ejemplo, hay un paciente que tenía miopía súper altas, horribles, lentes fondos de botella. A él lo operé, le puse lente intraocular. Y pues yo también, sí, es un paciente que hace trabajos de carga y trabaja en un hotel y varias cositas. Y él dependía totalmente de su vista, o sea, cargar cajas y así. Y ahorita ya va a cumplir casi un año de operado. Incluso ya lo voy a ver, pero me manda mensajes de, claro, se le cambió la vida y pues eso, si dices, la satisfacción de decir soy útil, ¿no? Para alguien, para el mundo, yo creo que es eso, o sea, es satisfacción, soy útil, sirvo para algo. Fíjate, a mí, por ejemplo, en el internado Ajá. me tocó muchísimo rotar en oftalmo. Estuve como 3 o 4 meses en oftalmo rotando. Ajá. Y justamente pienso que los pacientes de oftalmo son súper, súper agradecidos. O Sí. sea, al final, como tú dices, sí les restableces su vida, los reintegras a la función, los reintegras a la sociedad. Y los pacientes son súper, súper agradecidos. O sea, siempre llegaban así de que Sí. con regalos o no tanto el regalo, pues, sino es como la intención, ¿no? Ajá. De demostrar ese agradecimiento. Entonces, sí, debe de ser muy satisfactorio Sí. poder regresarlos a algo tan valioso como el Sí. ver. Y por ejemplo, la sub que yo hice, que es también de párpados, es funcional y es estética. Y uno no se imagina también la estética, qué tan importante es para la autoestima de las pacientes o de los pacientes. Tan importante, a mí me da una satisfacción. Yo puedo ver horas y horas al paciente, yo pienso que ya hasta se sienten incómodos después de operarlo y operarla, y cuando es un resultado en donde les cambias la vida, o sea, tengo una paciente, por ejemplo, que es abogada, pero ella con unas bolsas, vista cansada, o sea, parecía su mirada cansada, todo eso. Y al operarla, que ya se rejuvenece unos 10, 15 años, o sea, se ve más despierta, más... Sí, yo, o sea, yo imagino cómo llega con su cliente, o sea, que la confianza que le transmite, o sea, si tú buscas un abogado, o sea, son tantos aspectos aunque sea abogado o no abogado, ¿no? O sea, cómo te desenvuelves en el mundo, cómo te sientes, o sea, creo que es tan importante esa parte, porque a fin de cuentas, o sea, todos, pues... cumplimos un rol y no es tanto por la estética, es cómo desempeñas tu rol en el mundo sintiéndote como tu mejor versión, ¿no? O sea, y eso yo lo veo mucho y eso a mí me encanta. O sea, el saber que una paciente, o sea, tengo pacientes que igual muy agradecidas y porque se les cambia, o sea, algo que le puedas ayudar a la autoestima del paciente o de la paciente, olvídate, sí, o sea, se siente bien. A mí me gusta. Fíjate, yo creo que te voy a terminar llevando a mi Sí. mamá de paciente. Mi mamá se va a enojar porque dice, siempre me mencionas en todos tus episodios. Pero mi mamá ya tenía rato preguntándome, ya tiene tosis palpebral en el derecho, creo. Y siempre me preguntaba, es que ¿con quién voy? ¿Con quién voy? Y yo no sé. O sea, pero no conocía a una, pues. Entonces yo le decía, no sé a quién recomendarte. Pero ya ahora te la voy a llevar a ti. Gracias. Pero ¿tiene tosis o tiene solo dermatochalasis? O sea, tiene... Ay. Bueno, a ver, es que ya nos estás complicando, o sea, sí sabes que es trauma, que yo soy pedia. Según yo, es tosis. Tosis es funcional. Cuando un ligamento, la aponeurosis, se les va y hay que reinsertarlo. Y eso es funcional porque eso con el tiempo se va bajando hasta que ya no puedan ver. Hay que valorarla. Y cuando es estético, es dermatochalasis, es quitarle pielecita. O sea, es más complejo. Creo que es Aquí estético. No sé, la verdad, te la voy a llevar. Es estético. Si fuera tosis, ella ya estaría preocupada porque tosis... Está muchas preocupada. veces- Sí, está preocupada. No, pero muchas veces tosis es unilateral. O sea, que tengo un ojo abajo y uno no. Y Siempre se le ve un ojo más chiquito en las fotos. todos somos asimétricos. Hay que valorarlo. Te la voy a llevar. Sí. Pero no, sí les cambia. Yo operé a mi papá, falta mi mamá ya el siguiente mes. Y de verdad, y él es médico. Es alguien
funcional y, por ejemplo, pues él tiene sus 60 y tantos y claro está este estigma de los pacientes que a veces ven al médico grande o no solo médico, a cualquier persona y a veces cómo es la autoestima de que no se sienten productivos porque el paciente ya los menosprecia, ay, este viejito, no sé qué, ¿no? Entonces, y está al revés también cuando nos ven muy jóvenes, pues está también esa de, sí, ay, siempre usted me va a operar. Tienes que tener como entre 38 y 48 años para que digan. Botox, Sí. es como No, fíjate que eso también me pasa cuando llego a urgencias y ¿tú eres Sí. el pediatra de lo va a ver? Ay, Pues sí. O sea, pues soy joven. Oye, ¿y qué prefieres más? ¿Lo funcional o lo estético? ¿qué prefiero de preferir del resultado? Siempre lo estético, porque es mucho más fácil una cirugía estética que una funcional. Una funcional puede abarcar desde pacientes posoperados por otros médicos. Acabo de operar a uno que tuvo 8 intervenciones por cirujano plástico. Porque pues ellos son excelentes para operar cuerpo. ¿Cuál cirujano? No, ni sé. Queremos nombres. No, pero por eso hay una subespecialidad, ¿no? Muchos quieren entrarle a todo. No digo que todos sean malos, pero pues, o sea, nosotros toda la sub vemos párpado, toda la especialidad vemos ojo y párpado. Y pues los plásticos ven cuerpo, toda su especialidad y los ojos, pues habrá unos que hayan tenido un buen entrenamiento que aparte... ¿Quién sabe? O sea, sí debe haber quien quiera animarse otros 2, 3 años. Muy pocos, pero no digo, debe de haber. Pero bueno, entonces este paciente fue funcional porque fue una reconstrucción y complicadísimo, muchas horas de cirugía, muchas horas de estrés, horas sin sueño. Nosotros, pues los quirúrgicos también le sufrimos y también nos preocupamos. Entonces, ¿qué prefiero? Obviamente estético, porque pues lo estético, pues es más fácil. Una cirugía es menos tiempo, todo eso, o sea, Al siempre es final más te gusta bonito. más el resultado. Me gusta más que siempre, pero incluso en lo estético siempre va a haber el tipo de pacientes. También hay pacientes dismórficos, también hay pacientes que dicen, ay, me faltó un poquitito, tú la ves perfecta o lo ves, pero no, pero en la foto, mira, y esos también son un dolor de cabeza. Entonces está entre como que quieres a alguien estético, pero que no tenga ahí su dismorfia. quiera ser tan estético. Que no, Sí, sí, o sea, Oye, esa pero una línea. super ventaja que tienen ustedes y que yo digo, ay, cómo quisiera eso, es que operan sentados, ¿no? Ay, no te creas, sí ¿No? me duele la espalda. ¿Sí? En oculoplástica yo me tiro al piso, bueno, no porque no puedo contaminarme, pero yo veo algo, yo soy muy obsesiva. Yo veo algo y casi me pongo frente al paciente, atrás. Yo, sí, o sea, yo estoy en posiciones de araña. De hecho, cuando me toman fotos, porque claro que a veces aprovecho y quien no de quirúrgico, a ver, tómame un videito que para las redes. Ahí es cuando veo que estoy así, o así. Oye, uno donde me vea derecha, por favor. Sí, yo digo, oye, que no hay Déjale, una meto buena. la pancita. Sí, de que no, pues es que tú operas así como. No, pues. El Pues, Spider-Man. los que operan más sentaditos, más elegantes son los segmentólogos porque tienen microscopio. Nosotros de oculoplástica, al menos si quieres ver cada detalle, yo sí me le encimo, o sea, yo tengo mi sesión de fotos de Spider-Man. O sea, a mí sí me duele la espalda. De hecho, ya tengo una rutina de ir, cuando puedo, ir a nadar. Yo no nadaba hasta que ya empecé a operar más seguido. Me dolía horrible la espalda, nunca me ha dolido la espalda hasta que empecé a operar y dije, tengo que hacer algo. Bueno, spoiler, es el mejor ejercicio para sus articulaciones. Sí, Cuídenlas, nadar. hagan natación y bajen de peso. Él sabe de lo que habla. Sí, Él sí, sabe está de bien lo que eso. estoy Él haciendo. está sabe. súper bien. Ah, qué bueno. Oye, Ay, yo sí ¿y está cuáles bien. son los procedimientos que más comúnmente haces? Blefaroplastías estéticas o funcionales. Incluye la ceja, por ejemplo, ya con la edad también se les baja la ceja y uno Estoy hace pensando en mí. nada, estás jovencito, pexia de ceja, que no hay edad, si he A operado ver, ¿qué le harías a Pablo? No, ya tengo un ojito así más, A ver, más cerrado que otro. ¿eh? sí, mira, sí por y aquí yo No, estás muy joven, tienes una mirada muy masculina. Sí, Eso, pero- no te haría nada. Pero sí se ve que por tu tipo de órbita que es pequeñita, probablemente tu papá o tu mamá, yo creo que más tu papá,
sí va a tener un poquito de dermatochalasis, que es acúmulo de piel. Yo creo que Sí, pero ¿por qué? sabe lo que Porque yo lo veo en tu órbita, está tan pequeña. Los hombres, por ejemplo, tienen la ceja ligeramente por debajo del reborde orbitario, las mujeres por arriba, ¿no? No, para no hacerlo más extenso y que no se convierta en clase. O sea, cuando tú tienes las cejitas así un poquito más bajitas, sí se presta a que se acumule más piel. O sea que se ve que en unos añitos, menos del tiempo que normalmente se operan las personas cuando ya empiezan a operarse, sí te luciría. No que necesites, te Y luciría. hay que ir agendando la cita de una vez. Ahorita no. Ahorita le tomas No, datos. Oye, ¿y cuál ha sido tu caso que más te ha marcado? Que más me ha marcado de De pacientes. complejo, de... Yo creo que este paciente de la semana pasada. Oye, ya El no que vi sé. hoy a las 3. Ay, que no sepa que estoy diciendo que bueno, no dije nombres. Sí, las reconstrucciones. Las reconstrucciones son los que se meten con médicos que no son especialistas en el área palpebral, nos dejan unas cosas horribles, horribles. O cuando se ponen ácido hialurónico, también las pacientes que malamente, o los estéticos, o no sé quién les dice, ay, te trato la bolsita, jamás se debe usar un ácido hialurónico, jamás. Y bueno, se lo ponen y a veces no dicen nada. Y en la cirugía uno al ver los tejidos están pegados, fibrosis, unas cosas horribles. Por eso sí, de lo primero que yo pregunto, ¿tienes ácido hialurónico? Sí, no te opero. O sí, y tratamientos con láser o inyectarles hialuronidasa, muchas cosas. Pero así una paciente que ya de entrada tiene eso y a meterla, jamás. Eso es, bueno, esa no es la respuesta que me haya marcado. Pero quería es el de decirlo. la paciente Es el de pasada. paciente. Pero es el... O sea, marcado en cuanto a satisfacción. ¿Cómo doy detalles sin dar mucho detalle que es ella? Bueno, una paciente con enfermedad autoinmune que subió mucho de peso por su enfermedad autoinmune. Pues sus tejidos, su tipo de piel, todo cayó, pero lo que es todo, su calidad de piel, sus cejas se le cayeron, o sea, se veía su mirada tan cansada, todo eso. Pero ella, pues es difícil de hacer este tipo de diagnósticos porque, bueno, ya tienes como que tener que pues entrenamiento o tener ese ojo de, pues es lo tuyo, ¿no? Y tú ya lo sabes, ¿no? Incluso dentro de los oftalmólogos se les va muchísimo de oculoplástica. Muchos pacientes llegan, me revisó tal oftalmólogo, y oftalmólogos increíbles en su área, en su o sea, de tops, y se les van cosas de oculoplástica, o sea, no saben diagnosticar tosis o varias cosas porque no es de su área. Y si uno dice, ay, pero ¿cómo? Ya estamos acostumbrados en oculoplástica, que es algo que ni los propios oftalmólogos, muy pocos, pueden diagnosticar ciertas cosas porque no es su área y no es que sea malo, simplemente así como eso, yo tampoco tal vez se me pasarían cosas de su área, ¿no? Y, bueno, y esta paciente pues jamás se percató que sus cejas estaban abajo y bla, bla, bla. Sí se le ocurrió la cirugía, pero no sabía la complejidad de ella, de todo. O sea, no solo es una blefaroplastia, levantar, quitar, no. O sea, es tan personalizado, ligamentos cantales desinsertados, hay que insertarlos a periósteo, o sea, cosas tan personalizadas. Y bueno, total, toda esa reconstrucción quedó encantadísima. Ella no es de aquí. No sé dónde decir, es de otro estado, es de otro estado. De hecho, si me permite, pronto voy a subir las fotos, pero es un caso que ella está encantada, ya me envió a todas sus hermanas, no son de este estado, y las hermanas no están como ella porque no tuvieron este padecimiento autoinmune, bla, 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 pero es de los casos que me da satisfacción porque ella creía que después de haber tenido todo lo que pasó, más, pues obviamente afecten la autoestima y todo eso, o sea, que el poderle que enseñar, mira, o sea, sí se puede, sí hubo algo que hacer, o sea, se siente bonito, o sea, bueno, pero ¿por qué respondí eso? De los que me marcó, eso, me marcó completamente, porque es algo de la autoestima en donde va más allá de una reconstrucción, Sí, o sea, fíjate, es cambiarle la vida. Hablando ahora yo una experiencia Sí. que tuve con oftalmo, yo sí un tenía- episodio tuyo, yo, si yo quieres. sí, Es o una sea, actuación. no, Alan también, porque también está operado sí. en ¿De los ojos. qué? O sea, teníamos, bueno, yo tenía, Alan no sé, no lo conocía en ese momento, pero yo usaba lentes igual, como dices, de fondo de botella, ¿no? Y sí es una satisfacción que creo para ustedes súper grande, porque literal Alan se podía ir y yo sin lentes y estar ahí parado y no lo iba a ver, te lo juro que no lo iba a ver. Al final me operaron todo el show. Sí.
Y lo primero que siempre le digo a todos que volví a ver fue las gotas cayendo en el baño al bañarme. Dije, no, Guau, manches, nunca las así se habías ve, visto. o los árboles así se ven en Full HD guau, 4K, sí, le decía a como Lala. los bebés que acaban de... Sí, no sé si tú notaste algo. Sí, después que de yo ya tu necesito un cirugía. retoque, creo. Yo también, yo creo. Pero, ¿tú qué fue lo que pensaste así que dijiste? Fíjate. No manches, así se ve. O sea, a mí en lo que me ayudó mucho fue que a mí no me gustaba usar lentes. O sea, yo usé lentes toda la primaria, secundaria, y yo me acuerdo que a mí me boleaban por usar lentes. Entonces, a mí como que esa etapa, como que no la disfruté para nada. Entonces, el dejar de usar lentes, como que también me ayudó mucho como que a la autoestima. Entonces, sí creo que cambian la vida de los pacientes, pues, de un montón de maneras, ¿no? Desde funcional, regresarlos a la vida social, emocional, Sí. o sea, realmente es mucho, mucho lo que hacen. Oye, y avanzando un poquito más, después de tu especialidad, te vas a hacer, es un fellow, ¿no? Ujú, En oculoplastía y lagrimal y todo. ujú. ¿Cómo? Y a Sí, lagrimal y todo órbita. Y a lagrimal y Sí, sí, órbita. sí. Entonces, ¿qué sentiste más pesado? ¿Hacer oftalmo, hacer el fellow? ¿O qué fue lo diferente de tus rutinas? No, pues oftalmo totalmente fue más difícil, o sea, más, no, pues más tedioso, más, pues sí, era ver todo y ya cuando estás en algo que amas y te apasiona, o sea, no es trabajo, literal, o sea, por eso te digo, o sea, yo de lunes a domingo y encantada, o sea, a mí, o sea, de verdad esa frase cliché, yo no me la creía hasta que ya de verdad lo haces, se vuelve una obsesión, se vuelve tan obsesión que solo piensas en eso, al menos a mí, yo no sé si esté mal, tal vez necesito ir al psicólogo, pero me volví obsesiva No, es que con al lo final que lo hago. disfrutas. Lo disfruto. Alan lo ha dicho, ¿no? Sí. Una vez que ya empiezas a hacer lo que más te gusta, Sí. ya no se convierte en trabajo, ¿no? Sí, Y justo. vas de buenas a hacer lo que te Sí, gusta. Digo, sí, yo también sí. voy de buenas a ver a Sí. mis niños. Tú vas de buenas al quirófano a tirar Claro, martillazos. ¿no? claro, pero en oftalmo había cosas que a mí no, retina, ay, cómo me chocaba, ahí 2 horas sentada, veías, ni ves nada, ay, sí, no, Ni tú eso, ni el paciente dice, sí, no. sí, no, o sea, para mí era como, o sea, yo siempre supe que retina, no, o sea, para mí. Entonces, o sea, ya es la personalidad de cada quien, así como en las especialidades hay ciertas personalidades, también en las subespecialidades. Y en las subespecialidades de oftalmo, yo me sentía que yo no encajaba en retina. Entonces, no, o sea, era pues tener que estar ahí en algo que no te gusta, que lo tienes que hacer y de todos modos tienes que saber porque eres oftalmólogo. Pero yo decía, mi vida, no podría dedicarme a esto toda mi vida. O sea, no. Oye, y si hubieras escogido alguna otra que no fuera oculoplástica, ¿cuál te hubiera gustado? Hablando de las altas. Quise glaucoma porque se me hacía mucha ciencia, bueno, en oftalmo hay mucha tecnología, entonces la doctora que era mi maestra de glaucoma me inspiró muchísimo. Yo veía su estilo de vida, cómo le apasionaba, es muy, también hace investigación, o sea, yo decía, es un mix de todo lo que quiero, o sea, yo llegué así considerar y sí decir, wow, quiero ser como ella, pero después pues vi esto y dijo, no, o sea, no. O sea, No. me gusta más esto. Pero sí, yo creo que hubiera sido glaucoma. Sí, glaucoma. Y aparte de retina, ¿alguna que no hubieras hecho? Ay, sí, pediatría. Pediatría oftalmológica, estrabismo. No sabes lo que es. Ni siquiera yo. Ni siquiera estoy tú metido ahí, sabes. No, pero sabes, te sabes hubiera lo que es. encantado. Me hubiera encantado. Sí. No he parado toda la semana de decirle a Alan que sea traumapedia. No. Pero no quiere, se resiste. Serían un buen equipo, ¿Verdad que sí? pero te tienen que gustar. Sí, no, está bien. Tienes que tener mucha paciencia. Sí, Sí. sí, sí. Oye, bueno, tú. Bueno, es que yo quería irme a una área de mitos y realidades. Ujú. Yo creo que primero hay que ver lo de su alta, ¿no? O sea, Vamos a ver. porque creo que me comentaste que tú eres pionera en tu alta especialidad. O sea, tú lograste que se abriera esa alta especialidad. Así es. Platícanos eso cómo fue, porque hay mucha gente que yo creo que le interesa ese tema, ¿no? Claro. Yo quería ser oculoplástica sí o sí. Cuando roté en mi residencia con una oculoplástica, yo obviamente le pregunté si yo podía entrenarme con esta doctora. Ella me dijo, pues no, o sea, simplemente aquí no hay alta para eso y yo ya me voy a jubilar y pues no, y mucha suerte. Y la quiero mucho y la sigo viendo en congresos y no, o sea, no hay nada personal, al contrario, pues ella
fue sincera como tal y ella no tenía por qué aceptar a nadie. Entonces, igual me dio la oportunidad de rotar con ella. Ahí fue en donde vi todo este campo y ahí me enamoré y dije, bueno, si no se puede con ella, vamos viendo en dónde más. Hay como creo que 14 lugares de oculoplástica en México al año, o sea, muy, muy pocos. Y ahorita ya perdí en cada estado porque pues ya no lo tengo fresco, pero sí en su momento cuando lo investigué yo estaba considerando, bueno, o aplico en Monterrey, o en Ciudad de México, o Chiapas creo que era, o no sé qué, no sé qué. En Guadalajara hay un hospital, el Centro Médico, pero ahí no ven estética. Ahí ven traumas, órbita, vía lagrimal, y cuando salen la estética la ven en la privada como van. O sea, porque sí sí investigué, pregunté incluso a personas recientes que están ahí. La estética, muchos oculoplásticos la aprenden ahí, o sea, uno sí puede hacerlas, incluso yo roté en un hospital de Ciudad de México, Hospital de la Luz, y también vi que, claro, ahí les gusta mucho la estética, sin embargo, no es como un hospital privado, o sea, en el Puerta de Hierro, en donde yo estoy, es solo estética y también reconstructivo, es muy completo, o sea, para los fines que yo busco, que es la priva, para mí es lo mejor. Yo lo comparé, sí son muy buenos hospitales los otros, pero la forma en que, por ejemplo, y sin hablar mal de ningún hospital, no, o sea, simplemente son diferencias, ¿no? No sé, en el de la Luz o en alguna otra institución donde llegué a rotar era de, bueno, este paciente necesita párpados inferiores, solo operas párpado inferior por pues cuestión de volumen, ¿no? Y el siguiente necesita esto. Nunca vi algo como completo, siempre eran como pasitos. En cambio, en donde yo estoy, mi maestra, ella pues era todo. Ella hace todo, ¿no? Si el paciente viene con todo, ella es súper aventada, eso me gustó de ella, que ligamentos desinsertados, reconstrucción, estética, o sea, todo en una cirugía, así uno tarde lo que tarde. Entonces, bueno, yo vi esa diferencia y en muchos lugares que en México aprenden a operar bléfaro conforme pasitos, de que tiene esto, pero por el tiempo no se le hace todo, entonces, bueno, aprendieron los inferiores. O, bueno, en el siguiente paciente, superiores, pero es muy diferente uno de otro, súper personalizado, como tú. Sabemos que lo quirúrgico siempre va a ser súper personalizado, ¿no? Casos diferentes. ¿Y qué más? Entonces, bueno, sí apliqué yo a otros hospitales, pero cuando roté, bueno, yo me entero de esta doctora en el Puerta de Hierro, muy buena, egresada del Conde, excelente doctora. Yo le propongo aprender con ella, no había sub, y pues ella me acepta porque yo ya había rotado con ella. Afortunadamente hice un buen papel, tuvimos ese clic, yo le ayudaba en todo lo que podía, incluso yo iba a Vallarta a una clínica y le conseguía pacientes de una clínica de Vallarta para ella, yo con todo el agradecimiento del mundo, yo con tal de que nos conviniera a las dos. Ya después dejé de ir a Vallarta, ciertas cosas, empecé a conseguir los pacientes aquí y ya yo le fui proponiendo a esta doctora, bueno, yo traigo mis pacientes, los opero, bajo su supervisión, usted me enseña, y ella siempre dio luz verde, o sea, conmigo, ella, gracias a ella, y eternamente agradecida, siempre ella es mi mentora, mi maestra, y ella tiene 30 años de experiencia y todo, o sea, 10 de 10, y bueno, gracias a ella se logra que yo aprenda a operar, y bueno, ya estando ahí, dije, bueno, también quisiera un reconocimiento, y en eso, pues también ahí con el hospital, yo pues propongo un programa de estudios, me inscribo a una maestría en línea de España, o sea, para proponer, porque obviamente para proponer un alta tienes que proponer programas, sí. Todo, ¿no? O sea, desde cómo garantizas que vas a operar, cómo van a ser tus materias, todo eso. Entonces yo hice un fellow, o sea, el programa fue esto y con esto, bla, bla, bla. Le pareció al hospital, ok, vamos a intentarlo. Fui generación pionera, ya hay 2 doctoras más después de mí que le siguieron. Y pues el modelo funcionó y digo, no es como tan conocido porque precisamente fui generación pionera, pero pues yo creo que es cosa de buscarse uno su camino, y si uno quiere algo, o sea, yo estaba obsesionada con que yo quería eso. Mi segunda opción era Perú. Si esto no se lograba, yo me iba a ir a Perú, no tenía ningún tema. Yo dije, no tengo nada que me ate, yo quiero esto,
hasta si es al final del mundo, me voy al final del mundo. Lo logré aquí y estoy encantada, o sea, porque en donde hice mi fellow veía todo lo que yo quiero hacer en mi priva, la estética, o sea, caí en manos de alguien expertísima. Y hasta la fecha nos seguimos apoyando, o sea, si hay algún paciente muy complicado, lo que sea, y muy buen equipo hacemos y así fue mi... O sea, se escucha sencillito, así como que, y así, pero no, o sea, tomó mucho tiempo y de hacer como 1000 formatos, 1000 hojas, 1000 solicitudes, ir a hablar con tal y bla, 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 mucho. Pero al inicio todo fue así como de hacer el favor, así como les decía, en oftalmo uno puede operar si lo sabes, sin necesidad de un reconocimiento. Aquí pude obtener ambas cosas, pero por ejemplo, si yo quisiera operar, ejemplo, retina, que no, es cosa de que me adiestre un retinólogo, que no es fácil, no es nada fácil, ni oculoplástico. Yo tuve mucha suerte porque oftalmo es muy celoso, o sea, no cualquiera va a entrenarte. O sea, de oculoplástica, muchos otros doctores me batearon, no muchos, poquitos, o sea, porque no hay tantos. Pero si hubiera más, me hubieran me bateado. más. Sí, Y ustedes saben quiénes son. No, y se entiende. Y también a muchas compañeras. Tengo una muy, muy amiga mía que quiso hacer lo mismo que yo. Ella tuvo que irse a otro país en Latinoamérica y ella está haciendo oculoplástica en un lugar excelente, increíble. Y muchos, desafortunadamente, en oftalmo, al menos en oculoplástica, muchos tienen que irse a otro país porque les digo, hay muy poquitas plazas en México, pero poquitísimas. O sea, si oftalmos no somos tantos, no hay tantos, oculoplástica es o sea, mucho menos, mucho menos. Entonces, yo estaba decidida a irme. Se logró y qué bueno, y encantada y con mucha suerte y así, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Pues así fue. Entonces, yo pienso que es eso, el buscar pues sí, ¿no? Y al final también la importancia de siempre desempeñar un buen papel, ¿no? O sea, porque tú conseguiste aperturar esta sede gracias a que primeramente rotaste con esa doctora, desempeñaste un buen papel, tan bueno que la convenciste de quedarte ahí y empezar un programa juntas, que tuvo ¿no? fe en mí, entonces, exactamente. Si van a rotar, siempre esfuércense, desempeñen bien sus actividades porque les va a abrir puertas cuando quieran hacer una alta, una sub, lo que sea. Incluso no fue solo eso, también fue lo de abrir una fundación con ella para mi objetivo de mi curva de pacientes que fueran a bajo costo y yo lograr tener una curva mayor. Entonces, gracias a ella, a que creyó en todo esto, hicimos esto y hasta la fecha metemos a pacientes por campaña. Primero fue así como por alteraciones de párpado, pero obviamente las personas se corre la voz o lo ven o sea, ven párpados y creen que es estético. Y sí, hemos operado a varias personas por campaña y digo, somos los primeros porque no existe en México una campaña estética. Es como si los plásticos se pusieran campaña de implante de mama. No, pues ahí. Y nosotras sí lo hacemos. No sé hasta cuánto nos vaya a durar porque pues eventualmente hemos tenido buen flujo de pacientes y eventualmente yo creo que si esto continúa se va a correr la voz y van a ser muchas más en donde ya no va, pues ya no. Entonces esto es algo, yo creo que sí temporal. Ya pensando bien en todo esto fue con fines de mi curva, pero bueno, ya pensando un poquito más a futuro, no sabríamos qué hacer con la fundación. Yo no sabría porque necesitaríamos muchos oculoplásticos. No somos tantos y no todos van a, no sé, esos ya son cuestiones personales, ¿no? Pero entonces va más allá de solo, hospital, déjeme esto, o sea, no, es abrir fundación, es presentar un programa de estudios, inscribirme a esta maestría en línea, son muchas más cosas, ¿no? Y lo valieron totalmente y pues yo creo que es en la constancia el decir, o sea, yo ya tenía mi plan B, o sea, si no funciona, bueno, me voy a Perú, a donde sea, no importa, lo que importa es saber operar, que era mi objetivo y pues bueno, se logró y Oye, entonces además de todo tienes una maestría también. De lo mismo que hago. Okay. Pero sí, como que de ahí te trajiste el programa, ¿no? Como para hacerlo válido aquí en México. De España, así es. Okay. Sí, es como si tú abres lo mismo, un alta, ¿no? Pero te dicen, bueno, y tu programa, o sea, no solo que sea operar y operar, pues tienes que tener un programa. Entonces fue de, mire, me inscribo aquí, ellos ya tienen el programa, pago mis
todo lo que costó, que no son baratas, dura un año este programa y bla, 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 bla. Y de ahí tiene que ver con la mano la estética. También hice otro en medicina estética y por eso también lo complemento con toda la estética. Y Ok. así, o sea... ¿Y qué procedimientos de estética haces actualmente que se relacionen a la oculoplástica? Que no sean procedimientos quirúrgicos, o sea, si haces otra cosa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo compré un láser que es CO2, que es para borrar las cicatrices, pero también hace rejuvenecimiento facial, calidad de la piel. Entonces, el paciente después de rejuvenecerse, después busca rejuvenecerse más o hacerse otra cosa, siempre, siempre. Entonces, es el complemento, siempre. Entonces, bueno, le ofreces la calidad de la piel o rellenos, bioestimuladores, el Botox, todo eso que comprende la medicina estética. Y eso no es cosa mía, eso en oculoplástica es tendencia. O sea, cuando uno va a los congresos de oculoplástica siempre te hablan de, pues, un mix de derma. O sea, pues ahora sí que cada vez va a veces abarcando un poquito más, sabemos hasta dónde, o sea, no vamos a tratar patologías de derma, cáncer y esas cosas, pero sí lo que está en complemento de rejuvenecimiento, medicina estética. Sí, al final complementar qué es lo que tú haces con algo, un plus Procedimiento estético. para poderte diferenciar de los demás, ¿no? Creo que eso es súper importante para todos, que siempre busques ese plus que te dé la diferencia de entre tú y las demás personas, que es al final por lo que van a ir contigo, ¿no? Oye, y al final, y algo que también mucha gente se pregunta, de hecho lo pregunta, siempre que va a venir alguien lo ponemos en redes, ¿no? De va a venir alguien y la gente pregunta cosas. De hecho, por eso te decimos que hubo mucho tiempo que nos estuvieron pidiendo una oftalmóloga. Preguntan que cómo es el estilo de vida de una oftalmóloga, en este caso una oculoplástica. O sea, su consulta, qué hace, su día a día, cómo viven. Yo puedo hablar tal vez de oculoplásticas que ya tengan más años de egresadas, porque yo vivo como urgencióloga. Sí, yo no tengo yo no cumplo ese, ¿cómo se dice? Ese estereotipo. Justo, se me fue la palabra, ese estereotipo. Porque pues yo tengo poco que egresé, bla, bla, bla. Y eso es lo que empiezas a tener más pacientes también, y más volumen. sí, yo no me ¿Más pongo quieres? mis Y la veo operando todo el día. Pero porque se está moviendo. Por ejemplo, mis mentoras, maestras, oculoplásticas que he conocido y así, pues sí tienen una vida relajada, se puede decir, o sea, sí te da la oportunidad de tener familia, entonces, pues son cirugías que uno, pues son bien remuneradas, entonces ya está la opción de alguien que diga, no, bueno, con una cirugía tengo a la semana, uno al mes, hay diferentes estándares de presupuestos, hay cirugías que hay de todo, ¿no? Y mucho tiene que ver el estilo de vida que uno quiera personalmente. Conozco también otras que dicen, pues no se dan abasto, pues empiezan a ver que uno está, o sea, que están generando y no se conforman y más y más y más, como cualquier especialista. Y justamente estaba escuchando audios hace poquito de la psicología del dinero y finanzas, y mucho es lo que representa para ti. Y bueno, me hizo clic varias cosas de tu tiempo, o sea, es como equilibrio, ¿no? Que uno, pues ya es algo personal. Y sí dije, bueno, no quiero yo todo el tiempo trabajar, como ahorita lo estoy haciendo ahorita, se debe, porque estoy empezando. Pero pues es eso, ¿no? O sea, ¿cómo es el estilo de vida? Yo a lo que he visto de mis mentoras, o sea, a veces se dan un día libre a la semana para hacer sus pendientes. Yo quisiera aspirar a tener 1 o 2 días libres a la semana también, 4. Sí, pero ya después, trabajar 2 días al mes, ay, sí, no, tampoco. Yo siempre le digo a Pablo que yo me quiero jubilar a los 40. Sí, pero pues nos toca ahorita, ¿no? Exacto, y bueno, así normalmente se ve la vida de una egresada que ya tiene muchos, muchos años, pero ya es algo personal, ¿no? De tú qué quieres, darle valor a la familia, a tu vida. Es que al final creo que todos vamos a cursar por ese periodo en el que te vas, pues suena a negocio, ¿no? Pero pues al final lo es. Pues es que de esto vivimos, o sea, realmente sí, muchos creerán que vivimos de vocación o de lo que sea, y sí, es nuestra vocación, pero también necesitamos comer, también tenemos gastos, tenemos familia, o sea, tenemos muchas cosas. Y al final, ¿no? Como cualquier otra profesión, al final vamos a querer tener una vida más tranquila. Entonces, primero, pues sí, ¿no? Te va a tocar picar piedra, maquilarle a otros doctores, vas a tener que estar en todas las urgencias, pero después de eso
ya vas agarrando tu famita, tu prestigio y vas llenando tu consulta, tus cirugías, y pues ya te empiezas a tener más control de tus tiempos. Pero si vas saliendo, así es al principio, o sea, vas a tener que Claro. hacerle a todo y tú vas a ser tu todólogo, tu secretario al Ay, principio, el de presente. redes, o sea, literal ese meme de les presento al equipo de marketing y eres tú, Totalmente. les presento al equipo de la secretaria y eres Sí, tú. pásele. De Le hecho, vas- es como aquí, Doctor. es como aquí en el podcast, ¿no? Avi no existe, es un invento que nosotros decimos para que crean que hay alguien más. Pero O sea, hay no, alguien sí más. está el Sí, maestro sí. de la edición, el Sí maestro de está. la edición. Oye, pues antes de pasar a una de nuestras Secciones. secciones finales, ahora sí te voy a hacer mitos y realidades de oftalmología. Tú nos dices si sí, si no, si quieres hacer una breve explicación, está bien, ¿va? Si tengo bolsitas debajo de los ojos es porque no dormí. ¿Verdadero o falso? No, falso. Falso y verdadero. Depende a qué le llamen uno como bolsita. Por ejemplo, cuando uno no duerme, claro que se te puede acumular edema, si te hinchas, todo eso, ¿no? Entonces, pudiera ser sí por no dormir, pero si ya al día siguiente dormiste bien y se te quitaron, entonces ya no son bolsas de grasa. La grasa que tenemos la grasa palpebral inferior es independiente a la grasa abdominal, es muy hereditaria. Entonces, esa es porque se te debilitan ligamentos y se te sale. Y ya con la edad, o sea, no hay edad. Por ejemplo, la paciente más joven que operé, 29 años, y salió a veces más grasa que una de 40. Entonces eso ya es muy genético, tenía unos ligamentos ahí muy débiles y ella sí tenía bolsitas. Y el mito es eso, o sea, es independiente, puede ser sí, Puede ser no. puede ser no. Tal vez. Ajá. Otra que, bueno, creo que ya no la has contestado a lo largo del episodio es que si la cirugía de párpados solo se hace por estética. No, como comentábamos hace rato, puede ser funcional. Ya sea usuarios de lentes de contacto, se van debilitando los párpados, una capa que se llama aponeurosis, y entonces esa se desplaza y esa le da soporte al músculo, a varios músculos elevadores, y ya no pueden ver, o sea, se les baja el párpado, y reinsertando esa aponeurosis ya es funcional, entonces el paciente ya puede abrir los ojos dentro de otras causas, pero no siempre es estético. Va que va, vamos con la siguiente que dice, una obstrucción del conducto lagrimal se cura sola. Jamás. Jamás. Bueno, depende. La vía lagrimal está compuesta por una vía alta y una vía baja, y hay muchas causas. Hay causas autoinmunes, pacientes con cosas como procesos autoinmunes, reumatológicos, sí pueden tener una fibrosis, o sea, bueno, por inflamación, y hay que darles esteroides para que desinflame. Ese siempre va a ser escalonado el tratamiento para una obstrucción de vía lagrimal, ya sea alta o baja. Y ya después, o sea, si es por esa causa, poniendo de ese ejemplo, si se logró pues desinflamar, quitar ese proceso inflamatorio que dura muchísimo el tratamiento, aparte no es algo sencillo, hay que irrigar la vía lagrimal, eso en consultorio. Bueno, ese es el paso número 1. Si no logra pasar la solución, que es todo un sistema, un conducto, y tiene que pasar por la nariz tiene que salir el líquido, ¿no? Entonces, si eso no, y el tratamiento tampoco, hay que hacer un sondeo, una exploración de vía lagrimal bajo sedación en quirófano, con sondeo, y si aparte el sondeo, poner una sondita, no es suficiente, hay que hacer una dacriocistorrinostomía, que es una cirugía que haces una apertura aquí, o sea, ya a nivel óseo en la nariz, y si usas así como de traumatología, unas pinzas que se llaman Kerrison, haces un conducto, creas, y sí le pones su sonda, pero creas un nuevo conducto. O sea, hay muchas causas, o pérdida de la vía lagrimal por un trauma, hay que reconstruirla, o sea, es complejo. Muchísimas. Entonces, una obstrucción de vía lagrimal, a menos de que sea muy temporal, no sé, algo como dacriolitos, que por algo autoinmune tienes piedritas y con el tiempo se te disolvieron, se te deshicieron, ok, pero no, o sea, definitivamente solito no. Mejor vea con la oculoplástica. Sí. Últimas dos. Una, el uso excesivo de pantallas puede hacer que cuelguen un poquito más los párpados. No, eso lo que te va a acelerar es la miopía y la fatiga visual. Y no hay tratamientos, hay técnicas de descanso visual,
que por ejemplo es la regla del 20-20-20, que cada 20 minutos uno tiene que voltear a 20 pies, o sea, al final de la habitación por 20 segundos y mantener tu vista así como para descansarla. Hablando de la fatiga visual, pero las bolsas nada que ver, o sea, el celular, la posición, nada. Es completamente desde genético, lo de las bolsas, hasta, procesos sí, de la edad del envejecimiento o maniobras como usuarios de lentes de contacto son los más comunes, que no tienen que ver con las bolsas, pero sí con el párpado caído. Uh-huh. Y por último, ¿los hombres también se operan los párpados? Sí, claro. ¿Solo que no lo cuentan? Sí, exacto. Sí, a ti ya te vamos a agendar. A mí ya me está agendando a Villar. No necesitas. Totalmente. Los hombres son los que menos cuentan. La mayoría los llevan las esposas. Hay uno que otro que sí va solito, pero ellos son los que menos cuentan. Ellos dicen que durmieron bien y tomaron mucha agua y no sé qué. ¿Viejo truco? Sí, pero no, ellos sí son los más calladitos. Sí. Así somos. Y por último, tenemos una sección al final que se llama las interconsultas. Aquí la gente nos envía pues preguntas que quieren que te hagamos, ¿va? Son 5 preguntas súper rápidas. Entonces vamos a comenzar con ¿qué tipos de pacientes o qué casos disfrutas más atender y por qué? Pacientes jóvenes, no importa género, de 40, 50 años, que no tienen tanta como piel excesiva para la cirugía cosmética de párpados, son los que más disfruto porque lucen más la cirugía, llegan a un momento adecuado en donde pueden lucir la cirugía unos 10, 15 años, la van a lucir y no es lo mismo que te llegue alguien de, no sé, 70 años ya con todo, o sea, no es el mismo resultado, es una cirugía plástica, cosmética, es como el ejemplo yo les pongo de los cirujanos plásticos, no es lo mismo que te llegue alguien a los 60 con sobrepeso que quiere una lipo, alguien que te llegue, no sé, de 35 después de un embarazo, no sé, que puedes darle un poquito más de forma, o sea, que va a lucir más, ¿no? Igual lo mismo en los párpados. Si llegas a una buena edad, te va a lucir más porque va acorde a tu cara. O sea, tu cara sigue juvenil, igual que tu mirada. En cambio, ya llegas después, pues, te va a rejuvenecer la mirada, es bonito, pero pues hay que hacerle ahora, le toca enviártelo al cirujano. Todo lo demás. Ahora terminar de armonizar. sí. Esa mirada no concuerda con la boca ni con la frente. No, y cosas que a veces que no tienen que ver conmigo, sino cirujano de cara, que bueno, hay pacientes que dicen, no, solo la mirada, y se vale. O sea, yo no soy de que todo es cirugía, pero hay pacientes, yo sí estoy a favor de ciertas cositas, arreglitos que se hagan, porque pues para complementar, por ejemplo, una cirugía que se hace mucho en conjunto es la cirugía de cara, que yo no la hago, un cirujano de cara y ya yo hago párpados, ¿no? Nosotros hacemos párpado y es un complemento muy bonito porque, o sea, en pacientes ya mayores, porque ya salen y ya están completamente rejuvenecidas los que son candidatos. ¿Quiénes son? Hay pacientes que no, que solamente con sus lásercitos, bioestimuladores, listo. Pero para mí, ver un resultado completo es mi favorito. Por eso mis pacientes ideales son jóvenes, porque no necesitan hacerse todo lo demás, pero si hacen todo lo demás, es un cambiazo que a mí me encanta ver ese makeover. Sí, ese tipo movie makeover. Sí, pero en ojos, cara, sí, a mí me encanta. Uh-huh. A ver, es que casi, ¿sabes qué? Casi todas ya las has contestado durante el episodio, pero a ver, ¿qué mitos existen sobre la subespecialidad y qué te hubiera gustado saber antes de elegirla? ¿De la mía? ¿Qué mitos? Sí, pues ¿qué mitos hay? Mitos, pues que tal vez vemos más como que tumores. Hay oftalmólogos, hay de todo, que dicen, ay, no, yo no podría hacer eso, de que qué horrible, o así, ¿no? Y así lo mismo yo digo de retina o de estrabismo, o así, ¿no? Guácala, o así, ¿no? De que, o sea, no, jamás. A partir de hoy odio retina, no sé por qué, pero... A mí también ya me generó un odio hacia retina. No, pero, o sea, no me apasiona, y tiene mucha ciencia y mil respetos, y la teoría me encanta. Pero bueno, total, eso es otra cosa, ¿no? Pero mitos, o sea, pues eso, que dicen, ay, ven puro como de bromas o despectivo de broma, que oftalmólogos dicen, ay, puro pellejo, puro anexo, que dicen los anexos oculares. Yo, ¿cuál anexo? ¿A ti te hace falta? Hay que anexarte a ti mejor. Sí, no. Y le empiezas a decir, para empezar...
no estás armonizado de la cara, no me puedes venir a hablar de eso. No, ese es el mito, que es un anexo. O a veces dentro de la misma oftalmología hacen chistes de que los oculoplásticos somos los resentidos de la oftalmología. Porque... Somos bien bárbaros. Sí, porque pues oftalmología es el ojo. Pero pues ya nosotros vemos alrededor del ojo, que también seguimos siendo oftalmólogas generales, o en mi caso, oftalmóloga general. Pero entonces ya que te digan de broma, entre chistecito, ese mito de que, ay, ves puro anexo. Ese anexo, así como lo ven de anexo, hay muchos especialistas que la riegan horrible y terminan en nuestras manos porque van a operarse con alguien que no le supo al anexo. Que ese anexo, no estuvo tan fácil. Oye, y la última, porque creo que prácticamente ya respondiste todas. ¿Cómo es un día típico en tu práctica diaria como oculoplástica? Mío, yo me divido como en 3 lugares. Les digo, soy urgencióloga. Workaholic. Sí, no soy urgencióloga. Así digo sí, Ni de Dios que lo al rato mande. me van a me duele, sí, una Ahora me fractura duele de no sé me qué, no duele la es el... pancita. Sí, no. Yo colaboro con muchos médicos, sobre todo oftalmólogos que no hacen lo que yo hago. Entonces, muchas veces sí es ir a otros hospitales a valorar, porque eso mucho tiene que ser presencial. O a veces van conmigo, o a veces yo voy, opero en 2, 3 lugares. Entonces, sí me muevo mucho, pues. ¿Qué más? Un día normal, bueno, puedo ir al Puerta de Hierro, bueno, no, sin decir nombres, un hospital, luego voy a otro hospital, cubro mi consulta y bueno, aparte de todo eso, a veces voy yo ¿cómo le digo sin decirlo? O sea, tengo apoyo de otra doctora donde me estoy entrenando en ciertas cosas estéticas, dermatóloga, hacemos un equipo, entonces pacientes de ella que necesiten lo mío, yo hago lo mío, y ciertas cosas de ella hace lo suyo. Yo creo mucho en la mancuerna. Entonces, al inicio, cuando uno sale, uno hace mucha mancuerna. Entonces, mi día normal es ver con quién me tocó mancuernear esta semana. O sea, me muevo mucho, pues, o sea, no estoy siempre en un lugar nada más. Entonces, un día normal mío es Uber. Recorrer toda la Soy ciudad. Uber. Soy Uber. Oye, Pero mi consulta, pues, en la tarde, de la tarde a la noche. y nuestra última sección Sí. son las indicas, en lo cual tú le vas a decir a aquellos estudiantes de medicina, estudiantes de oftalmo o aquellos que quieren aspirar a hacer un fellow en oculoplastía, ¿qué recomendaciones les das a ellos? O si alguien quiere desertar en el camino o que se le bloquearon los caminos y que tú te los buscaste por todos lados, ¿no? Yo creo que siempre va a haber caminos. O sea, quien lo quiere lo encuentra. Hay opciones. Aquí en México sí creo que el sistema está un poquito más así como para que o lo hagas saliendo de tu mismo hospital, pero si tu hospital no tiene oculoplástica o el sistema que tiene oculoplástica no te gusta, pues sí, es aplicar a los otros estados en donde hay o hacerlo fuera del país. O sea, de que hay, de que se puede, es cosa de que uno quiera. Es como las residencias, ¿no? Bueno, no quedaste en una, tú eliges tus opciones. Es lo mismo, es como la especialidad, pero así tú vas viendo, o sea, qué te conviene. O sea, bueno, si irme a tal estado o quedarme aquí, pero aquí no puedo, entonces aquí elijo tal vez segmento, que es lo que más hay. Y bueno, o sea, yo no sabía de oculoplástica cuando entré a la especialidad porque pude rotar, o sea, fue en este servicio, ahí me gustó. Hay quienes le encontramos el amor, hay quienes no, hay quienes se imaginan que solo estética y es mucho más, pero yo creo que, por ejemplo, a muchos que nos gusta lo de la estética, tienes que ser tú muy, pues no sé, te tiene que gustar y tienes que ser muy obsesivo, porque si solo lo haces por hacerlo, pero pues a fin de cuentas es algo creativo, es tu marca, o sea, es plástica, pues no va a ser lo tuyo, o sea, te tiene que como que gustar, apasionar, porque es plástico. Entonces, o sea, hay muchas técnicas, hay diferentes, pues hablando con otros, incluso dentro de oculoplásticos hay ciertas como variaciones y escuelas, ajá. Entonces,
es eso, pues más bien mi recomendación sería tratar de rotar en todos los servicios para saber qué te gusta y no solo servicios en privadas. Para mí, yo creo que eso fue a mí lo que me abrió el panorama. Yo roté en muchos lugares privados en donde me abrieron el panorama, porque una cosa es en institución y la teoría y otra es la vida real, y dentro de la vida real uno ve los nichos. Entonces eso yo lo aprendí o yo lo fui adquiriendo de lugares privados y con oftalmólogos que me abrieron el panorama a todo esto. Y para mí yo creo que lo que mejor, o sea, yo podría decir, o sea, lo que mejor hice o lo que me abrió este panorama fue eso, rotar en clínicas privadas, consultorios privados, eso, definitivamente eso, porque una cosa es la escuela y la materia y otra es, o sea, tú cómo planeas tu vida, o sea, si quieres dedicarte solo a la privada y se vale quien no, totalmente, pero más bien es que tú elijas tu estilo de vida y eso solo lo vas a poder ver estando en el ambiente en el medio donde quieres estar justo. Ok. Pues bueno, creo que con eso, con ese super consejo podemos terminar el episodio. Fer, ¿dónde te pueden buscar? ¿Tus redes? ¿Dónde das consulta? ¿Dónde operas? ¿Dónde te pueden encontrar? El Insta se llama Oftalmología y Párpados GDL. Mi consultorio está en el Real San José de Valle Real y pues ahí le preguntan mis datos. Jamás pregunten. Van a aparecer por aquí. Pero van a aparecer aquí las redes que- para que la Sí. puedan seguir. Y pues Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, súper episodio. Ya tenían mucho tiempo pidiéndolo y por fin se les va a hacer. Muchas gracias, al contrario, por invitarme. Gracias por la invitación, por la oportunidad, el honor y también o sea, me encanta saber que hay o sea, personas que están tan apasionadas con lo que hacemos. Entonces, eso es lo importante. Y sí. Doctora, muchas gracias por este episodio, gran episodio. La verdad, lo que a mí me deja y que creo que les puede dejar a todos es que no te debes de cerrar los caminos. Hay muchas maneras de llegar a lo que quieres ser, no te cierres y confía en ti, sigue tu camino y los tiempos. Hay tiempo para todo, no se desesperen. Y si ya saben, si les está gustando lo que estamos haciendo, nos pueden regalar un follow, nos pueden comentar si tienen ahí alguna duda y regálenos un like, no les cuesta nada. Gracias por pasar visita con nosotros, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Adiós.